ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así como está, oremos al Señor. Padre, en esta hermosa noche, gracias por habernos permitido leer tu palabra, Señor. Aquí estamos como gente necesitada, Señor eterno, y tú dijiste en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu. Oh Rey, aquí estamos los que tenemos necesidad cada día de ti, Señor eterno. Ahora habla mi vida, habla la vida de mi hermano, Señor, de mi hermana, del joven, oh Dios, así como del anciano, Señor, de los que nos rodean, hasta donde llegue este sonido, tu palabra haga eco, bendito Rey. Gracias, gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos regalas, por la vida, oh Dios, por una oportunidad grande que nos das de poder, Señor, leer tu palabra y poder meditar en ella. Oh Dios, de acuerdo a tu voluntad, habla, Señor, no conforme a lo que yo creo o pienso, sino lo que tú quieras decir esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, es el momento en el que tú hablarás, oh Dios, que mi vida, que la vida de cada uno de mis hermanos, oh Dios, pueda estar dispuesta a recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Jesús. El tema es una vida con propósito. Hemos estado escuchando en estos sermones de estos días pasados ese bonito tema, y hoy pues finalizamos esta semana, ¿verdad? Y con este tema muy bonito, una vida con propósito. Propósito es determinación firme de hacer algo. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, el concepto. Es una determinación firme de hacer algo, un objetivo que se pretende alcanzar. Vivir sin propósito es vivir al azar, o sea, a la suerte, a lo que da el día, a lo que sale, ¿verdad? Hay mucha gente que vive de esa manera, sin un programa, sin algo que hacer, sin una programación. Y eso es, vivir así es ir a la deriva, es esperar en la suerte, puede decir, ¿verdad? Puede decir alguien, bueno, voy a esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Sin hacer algo, a ver qué pasa en mi vida, a ver qué pasa con estos problemas que tengo, a ver cómo mejora mi situación económica, sin un proyecto de hacer algo para mejorar. Así es que decíamos que vivir sin propósito es vivir al azar, a lo que da la suerte. Ninguno de nosotros debería de levantarse por la mañana sin tener un proyecto para el día. ¿Cuántos se proyectan para el día? Bueno, desde que abrimos nuestros ojos y le damos gracias a Dios por un nuevo día, decimos, hoy voy a hacer esto y esto, en la mañana, en la tarde. Bueno, los que tienen su trabajo, ¿verdad?, saben que tienen que ir a trabajar y saben a la hora que van a salir. Hay un proyecto, hay un programa. ¿Sabía que Dios no es un Dios desprogramado? Si aquí encontramos en la palabra del Señor los sucesos, lo que se da y dice, y esto estaba escrito ¿desde cuándo? ¿Se le ocurrió en el momento al Señor? No, desde antes de la fundación del mundo. Pero por eso podemos decir que es bueno tener un programa para no pasar el día, ¿verdad? Y muchas veces pasamos el día así porque no nos programamos y decimos, no hice nada, no hice lo que tenía que hacer, no me alcanzó el tiempo. Pero ¿será que el tiempo no habrá alcanzado o no lo supimos distribuir? No supimos distribuirlo, ¿verdad? Vivir con propósito significa que voy a qué, y esa es la palabra que vamos a mencionar y que cuesta. Vivir con propósito es que voy a disciplinarme. Y disciplinarse no es fácil, ¿verdad? Si no me propongo algo en la vida, bueno, no va a cambiar nada. Alguien dijo, si no cambiamos, no crecemos. Y si no crecemos, no vivimos. Si hablamos del crecimiento,
que nuestra vida debe de ir de aumento en aumento hasta que, así como el alba, hasta que el día es perfecto. Amén. Pero ¿cómo viven las personas, hablando generalmente hoy en día? Viven al igual que aquel texto que está en Isaías 22:13 que dice: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿No ha oído muchas veces este refrán? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, disfrutemos mientras tengamos vida sin pensar, sin medir las consecuencias de lo que será mañana. ¿Cuántos creen que depende de lo que hacemos hoy? Nuestra vida depende de lo que nos pasará mañana. ¿Sí? Porque si hoy vivimos desenfrenadamente, si le damos, rienda suelta, ¿verdad?, al deseo, al placer, sabemos que habrá una consecuencia. Si aprovechamos el tiempo, si vivimos una vida organizada, una vida con propósito, sabemos también que tendremos una ganancia, que tendremos un premio, como dijo el apóstol Pablo. Ahora veamos, en la palabra del Señor encontramos grandes ejemplos de hombres que tuvieron grandes propósitos, o sea, tuvieron una determinación firme y no se movieron. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que pasara, no se movieron, se mantuvieron firmes en lo que querían alcanzar. Vamos a ver primeramente a Eliseo. ¿Cuántos saben de Eliseo? Eliseo se propone alcanzar o recibir de su Señor, de Elías. ¿Qué pidió él? La doble porción de su espíritu. ¿Lo obtuvo? Claro que sí. Vemos de que eso está en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 9. Elías le dice: quédate. Y él le dice: vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré, iré. Y aquella persistencia, ¿verdad? Y Elías diciéndole: quédate, que yo tengo que ir al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y lo andaba bien cerquita. Mire, que nosotros con la pereza que nos da a veces, ¿verdad?, si nos dijeran: quédese, no, que yo me quedo. Gracias, había considerado. Pero por eso no alcanzamos, por eso no recibimos. Por eso. Entonces Elías le dice a Eliseo: quédate. Y cuando él lo acompaña un tramo de camino, vienen los hijos de los profetas y le dicen a Eliseo: ¿sabías que tu Señor será quitado de ti? ¿Y qué dijo él? Él no era alguien que ignoraba la situación. Sí, lo sé, callado. Lo sé, callado. Y vuelve a decirle a Elías: quédate porque voy a ir a tal parte, voy a ir al Jordán. Y le vuelve a decir Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y cuando se vio a Elías ya bien acechado, ¿verdad?, que no se le despegaba, Eliseo, ¿qué le dijo? ¿Qué quieres que te dé? ¿O qué quieres? ¿Qué petición quieres hacerle? Y mire, ¿qué cree que le dijo él? Quiero la doble porción. O sea, él quería un doble poder. O sea, Elías era un profeta que, mire, hizo descender fuego. ¿De dónde? Del cielo. O sea, tenía autoridad, tenía poder para poder hacer todo lo que hacía. Tenía esa investidura de parte del Señor. Pero él no quería solamente así como lo tenía Elías. ¿Cómo lo quería? Doblemente. Bueno, le dijo: cosa difícil has pedido, pero como nada es difícil y nada es imposible para Dios, ¿será que si me mirares cuando fuere quitado de ti, entonces lo recibiréis? Con mayor razón, ¿verdad? Dice que Elías partió el Jordán, pasaron al otro lado, y cuando pasaron al otro lado, él vio, encontraron en el versículo, Eliseo vio cuando fue arrebatado Elías, y él dijo: Padre, carro de Israel y su gente de a caballo.
Y entonces dice que sus vestidos, los vestidos de ella, ¿verdad? Su vestido fue dejado ahí en el manto y él lo tomó. Y mire, y desde ese momento él empezó a usar ese poder, esa autoridad, esa doble porción. ¿Por qué alcanzó esto Eliseo? ¿Por qué no alcanzó? Eliseo, ¿por qué no alcanzó de parte de Elías? Porque él se propuso alcanzar. En más de alguna petición de Elías, él se hubiera quedado y hubiera dicho, bueno, si está de la voluntad de Dios dejarme algo de mi Señor, más de algo me va a quedar, pero que sea un pedacito. Pero él no quería una parte, él quería doblemente de lo que Elías tenía. Y si usted va a ir a lectura o si usted lo lee en su casa, va a ver de que desde el momento que Elías le es quitado, él empieza a usar ese poder. Para regresarse, dice que él hizo lo mismo que vio de su Señor, dobló el manto y le dijo a las aguas que se separaran del Jordán. ¿Y qué pasó? Se separaron. Y cuando aquellos hombres que presenciaron esto, los profetas y sus hijos vieron, ellos le dijeron, ¿qué hicieron? Se postraron ante él, dice, y le dijeron, aquí están estos hombres fuertes para que vayan a esos montes y busquen a su señor Elías. ¿Y qué cree que les dijo Eliseo? No hace falta. Él tenía la plena seguridad de que Elías no estaba tirado por ningún lado, que él se había ido y que había sido arrebatado por nuestro Señor. Amén. ¿Lo alcanzó o no lo alcanzó Eliseo? ¿Pero por qué? Porque tenía un propósito. Si nosotros nos proponemos algo, si nosotros cada día nos proponemos alcanzar al Señor, pero no vamos a vivir toda la vida así, ¿verdad? Falto de fe, apagados, incrédulos y tantas cosas que muchas veces no nos dejan avanzar, no nos dejan crecer ni en número ni en nuestra vida espiritual. Si podemos ver a otro, tenemos a Jacob. Jacob, un hombre que lo vamos viendo desde el inicio, él con grandes propósitos. Le quitó la bendición a su hermano, se va para allá, le absorbió la bendición a su suegro, Dios siempre lo respaldó, pero en esta ocasión vamos a ver cuando él lucha con el ángel. Eso está en Génesis 32, 25 al 30. Dice de que él pasó al otro lado todo lo que él llevaba, su familia y sus cosas, y él se quedó del otro lado. Y allí pudo tener la presencia de un varón de Dios. Allí dice un ángel y después dice que él había luchado directamente con Dios. ¿Y qué se proponía Jacob con estar luchando ahí con el ángel? ¿Qué quería él? Bendición. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros, cuántos queremos bendición? Todos. ¿Cuántos queremos bendición? ¿Queremos bendición y no queremos bendición? Queremos bendición. Pero ¿sabe por qué muchas veces no la obtenemos? Porque solo la queremos, pero no perseveramos, pero no luchamos por obtenerla. Le decimos al Señor de una manera bien incierta, Señor, bendíceme. Señor, tú sabes que yo tengo necesidad. Pero no hacemos como dijo Jesús, al igual de aquella viuda, ¿verdad? Que iba ante aquel juez malo e injusto y dice que le ponía cada momento su caso. Era perseverante. Y dijo el juez, ya hastiado de ella, ¿qué dijo? Ay, para que esta viuda ya no me moleste, digo, aunque yo no soy bueno, digo, y ni quiero hacerle esto, pero para que ya no siga molestando, le voy a hacer justicia. ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? Y si esté siendo malo, si este juez, ¿cómo? Si nos acercamos al Señor con esa perseverancia, con ese propósito bien definido, ¿cree que no alcanzaríamos a ser bendecidos? Pero ¿cómo medimos nosotros las bendiciones siempre? Las medimos casi solo económicamente.
Cuando el hermano anda mucho dinero en la bolsa y le pregunta, ¿cómo está varón? ¿Cómo está siervo? Bendecidos. ¿Por qué? Porque le suena la moneda ahí, o porque se le ve la bien gruesa la billetera. Pero cuando no anda un dólar, podrá decir bendecido. Si no dice bendecido, de todas maneras, el tener la vida, el tener la salud como si fuera poca cosa. ¿Qué hace usted con un rollo de billetes así de este gruesor? Y si le dice que le queda 5 minutos de vida, ¿le servirá para el funeral? Y que le compren una su buena caja. Pero eso no se disfruta. Dice la palabra del Señor, ¿qué ganará el hombre, verdad? ¿Qué? Si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma. Los seres humanos valoramos las cosas de poco valor y desvaloramos las cosas que tienen valor. Porque muchas veces no nos acordamos qué caros somos nosotros. Y a este cuerpo le metemos muchas cosas que lo deterioran, que lo perjudican. No digamos de nuestra alma, ¿verdad? Por nuestros ojos. ¿Qué ven las personas hoy en los medios? ¿Sí? ¿Y cómo se deleita la humanidad? ¿No cree que se está destruyendo? Las personas que tienen un hábito o un vicio terrible de ver pornografía, ¿cree usted que no se está destruyendo? Pero alguien que ve eso, ¿quién es? ¿Será alguien que tiene propósito o alguien que no tiene propósito? Es alguien que vive sin propósito. Y por no hacer nada, tiene el tiempo para poder ver eso. Una persona que trabaja, que se congrega, que estudia, que lee la Biblia, que hace diferentes actividades, ¿tendrá lugar para ver eso? Y cuando le queda un minuto, porque mire, es bien tremendo y usted no me va a dejar mentir. Cuando usted, por casualidad, ¿verdad?, está buscando un concepto bíblico, cualquier cosa, ¿qué le aparece ahí? ¿Alguien me puede decir qué aparece por allá a un lado? Haz clic aquí. ¿Quiere ver? Haz clic aquí. Como sabe, ¿verdad? El enemigo sabe que nuestros ojos, ¿qué? Se mueren por ver. Pero ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cada uno? Tener un propósito. Y decir que, ya vamos a decir más después. Jacob luchó con el ángel hasta recibir la bendición. Hasta recibir la bendición. El ángel dice que le decía, suéltame. ¿Usted cree que el ángel no se podía soltar? Sí podía, pero él sabía que si lo tocaba, le hacía daño. Y mire que lo tocó y le hizo daño. ¿Qué dice que le tocó? El muslo, el encaje, ¿verdad? Y lo descoyuntó. Ahí está que, pero fíjense que aún así, Jacob no se soltaba y dijo, bueno, como usted no quiere que lo vea una mañana, va a bendecir, ni que me bendice, me bendice. Tomémonos así nosotros de las promesas de Dios, con propósito. Él ha dicho en su palabra que nos va a bendecir y no nos bendecirá. Si dijo allá en Mateo, si vosotros siendo malos, ¿quién de ustedes, dijo, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Lo haríamos? En nuestra humanidad malvada que tenemos, no lo hacemos. Buscamos para nuestros hijos, ¿qué? Lo mejor. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no dará buenas cosas? O el Espíritu Santo, dice en el otro evangelio, a quienes se los pidan. Entonces, si queremos ser bendecidos, ¿qué debemos de hacer? Igual que Jacob, tener un propósito y luchar, ¿verdad? Y cuando ya no pudo más, ¿qué le dijo el ángel? ¿Cómo es tu nombre? Imagínense que hasta el nombre le cambió. ¿Y cómo se llamaba él? ¿De quién estamos hablando? De Jacob. ¿Cómo se llamaba? Jacob, ¿verdad? Jacob le dijo. Ya no te llamarás más así, le dijo. ¿Cómo le puso? Le dio su nombre Israel, y dice aparte ahí, y le bendijo y
algo patojo porque dice que confiaba. Pero digo, he visto cara a cara a Dios. Amén. Veamos a otro personaje, porque no vamos a ver todo, pero lo que está en la Biblia, aquí está lleno de personajes que tuvieron un propósito, que vivieron de esa manera y que lo lograron porque persistieron, porque lucharon por eso. Veamos a Daniel, y ahí claramente dice que Daniel propuso que no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. ¿Por qué él habrá dicho esto? Porque él sabía que esas comidas estaban ¿qué? Consagradas ¿a quiénes? A ídolos. Pero nosotros, ¿verdad? Como no tenemos propósito, nos falta mucho propósito. Somos la iglesia de Dios, pero nos falta bastante propósito. Nos morimos, ¿verdad? Por un elote loco de allí, pero lo queremos de allá de la selva, ¿verdad? Cuando es la fiesta de allá. Porque es rico, sabe bueno. Lo queremos, no de esos elotes locos que andan vendiendo aquí, ¿verdad? No. Lo queremos, ¿de dónde? ¿A dónde ponen la señora de los de la fiesta? Allí. Y entonces viene su familiar y le dice, vos que solo en el culto pasado, hombre, ¡vamos! Hay gente que todavía se cae o todavía se deleita por subirse a una rueda. Gracias a Dios por eso si no me cae. Es aburrido. Porque me da ñaña, me da pánico. Pero viene que me como mi conserva. Pero Daniel dijo, mira, ellos le habían puesto a alguien al cuido a estos varones y no eran viejos, eran jóvenes. Y no era solo Daniel, ¿quiénes más eran? Eran 4 los que se propusieron esto. Díganme los nombres no babilónicos, sino los nombres Azarías, Bárbaro, Ananías y Misael. Nosotros aquí de memoria, ¿verdad? Hasta en los cánticos, en todo lugar, nos aprendemos los nombres que les pusieron ahí. ¿Cuáles eran? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sí, esos son los nombres originales de ellos, los nombres que llevaban un mensaje divino, un mensaje de Dios. Y allá les pusieron nombres blasfemos, nombres de sus ídolos, de sus dioses. Hasta eso. El enemigo ha querido hasta cambiarnos el nombre. Pero cuando Dios hace una obra, ¿verdad? Y cuando nos proponemos, como Daniel, él hizo un trato con este hombre que los cuidaba y le dijo, no queremos contaminarnos, darnos solamente legumbres y no nos dejan beber del vino que bebe el rey, sino que darnos ¿qué? Agua. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Le gusta a usted comer y tomar agua? Hay algunos, y yo los felicito, pues alguien que puede hacer esto, porque yo no puedo hacer esto. Comer y tomar agua. Sí, me puedo tomar agua después o antes, pero comer y tomar en vez de soda no tomo, gracias a Dios. Cuando no tengo. Bueno, pero él dijo, no vamos. ¿Y qué dijo aquel servidor del rey? Bueno, le dijo, pero yo voy a arriesgar mi vida cuando el rey los llame y los vea. ¿Cómo pensó verlos? ¿Cómo pensó que los iba a ver el rey? Pálidos, bien desmereciditos, ¿verdad? Y cuando el rey los vea y vea a los otros bien saludables, le dijo, y los vean ustedes, como dicen la gente del mundo que somos nosotros, es que los hermanos como ni se pintan, ¿verdad? Nosotros no necesitamos, ¿necesita usted? Ah, dice el anuncio ¿de qué? Se me olvidó el jabón ese. Gracias a Dios. Tenga valor, dice, y salga a la calle sin maquillaje. Vaya, ¿se da cuenta? Valor para salir a la calle sin maquillaje. Señor Jesucristo, si el Señor así nos ha hecho y nos vemos, ¿cómo nos vemos? Bien. Diferente es cuando
cuando alguien ya se arruinó el color, ¿verdad? Y sale la que se le nota, ¿verdad? Pero ellos le dijeron, no, hagamos la prueba. ¿Cuántos días iban a hacer la prueba? 10 días. 10 días, correcto. Y entonces le dijo, si funciona, mire, como estos hombres tenían propósito, no dudaban, sabían en quién, cuál era el Dios en el que habían creído, ellos sabían de que no iba a fallar nada. Y le dijeron, si a los 10 días tú no ves desmerecidito y tú no ves que de veramente ya no, ¿verdad? Entonces, hace como tú quieras, pero si la cosa está bien, proseguimos así. ¿Y qué pasó cuando pasaron los 10 días? Dice que aquellos eran los más saludables, y no solamente eso, ellos fueron encontrados las personas más sabias, más inteligentes, más dotadas de conocimiento, más que los magos y los astrólogos que allí estaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento de Dios, de donde proviene la sabiduría, el entendimiento y todo. Y a Dios le encanta, y Dios le fascina que sus hijos tengan propósitos de ser fieles, de demostrar a las personas quién es Dios. Miren ellos, si volvemos a ir ante aquellos profetas, ¿qué les dijo? Él no dudó. ¿Por qué cree que hizo una zanja, un canal alrededor? Échenle agua, échenle más. ¿Por qué? Porque él sabía quién era Dios. ¿Sabemos nosotros quién es nuestro Dios? Amén. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Tenemos problemas, tenemos dificultades. Quizás muchas veces nos sentimos desmayar, pero como tenemos una vida con propósito, proseguimos, continuamos. Veamos otro. ¿Qué pasó con Daniel, hermano? Fueron exaltados, los pusieron en lugares muy especiales. Más tarde, aquellos 3 varones, ¿ante qué? Ante la estatua, ¿verdad? No quisieron doblegarse, y como tenían propósito, dijeron, si Dios nos salva, bueno, porque Él puede salvar del horno de fuego. Pero si no nos salva, como tenían propósito, igual. Sepas, oh rey, que no adoraremos. Pero ¿qué hiciéramos nosotros ante tal situación? Sí, oímos el ejemplo. ¿Quién fue que contó un ejemplo aquí? Un día de esto fue el pastor anoche. Bueno, como los que no vinieron. Bueno, sí, quizás cayéramos de rodillas, ¿verdad? Si dijera este presidente que tenemos, voy a levantar una estatua mía, de aquel que no es noble, no sale de sus deudas, no tiene comida, señores, no hay agua, no van a tener esto, no van a tener subsidio. Ya lo quito. ¿Qué va a hacer la gente? Sin propósito, por supuesto. ¿Qué haría la gente sin propósito? Doblegarse. ¿Pero qué haría la iglesia de Dios que tiene propósito? No hacerlo. Amén. Veamos a José en casa de Potifar. Miren, estamos José, Daniel, ¿quién más? Eran gente joven. Eliseo, gente joven. Por eso el apóstol Pablo le dijo, ¿a quién? A Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Tienes que tener propósito para que nadie te menosprecie. Felicito a los jóvenes que están hoy en esta noche, porque alguien sin propósito no busca una casa de oración, no busca servirle al Señor, sino que busca ¿qué? Aprovechar la vida a su manera, disfrutarla. ¿Cómo cree que está en la discoteca? Rebalsando. Ayer ha sido 15, ¿verdad? Hoy. Bueno, como yo que no recibo pago, no me doy cuenta, ¿verdad? ¿Qué día es 15 ni qué día es 30? ¿verdad? Dichosos los que les pagan, ¿verdad? Porque un día antes, 2 días antes están pendientes, amén. Pero somos felices, ¿o no? Amén. Pero José, en la casa de Potifar, él lo puso, ¿cómo?
encargado de todo, ¿verdad? Lo que había ahí, pero ahí había un problema. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, pero había otro problema. Una tentación que dicen los hombres, no, yo me puedo salvar de la tentación de un trago. Yo me puedo salvar de la tentación quizás de un cigarro. Yo me puedo salvar de la tentación de subirme a la rueda. Pero de una mujer, dice alguien, o dicen todos, no. ¿Se podrá o no se podrá, hermanos? Se puede. Se puede. ¿Cuándo qué? Cuando hay propósito. José, bueno, me imagino que la mujer de Potifar no era una mujer toda mechuda, ¿verdad? No, tenía que ser una mujer bien bonita. Y como él, una modelo. Y como José, según lo describe la palabra del Señor, ¿cómo era? Guapísimo. Y estaba joven y era queso, dice la gente, el cerebro. ¿Y sabía usted que a la gente inteligente le cae bien a la gente? Sí. Y ella dijo, bueno, duerme conmigo. Y mire, no le dijo una vez. Ahí dice la palabra del Señor que día tras día ella le decía eso. Porque una vez pudo haber evadido, ¿no? 2 veces. ¿Y cuál era la respuesta que él le daba? Le dijo, todo, mi Señor, todo lo ha puesto bajo mi dominio para que yo lo administre, pero hay algo que no ha puesto bajo mi cargo, y es a ti. Y yo no quiero ni fallarle a él. Y mencionó ahí algo bien precioso. Eso está en Génesis 39:9. Y no quiero pecar contra Dios. Tenía propósito. Porque si no hubiera tenido propósito, hubiera dicho, no, hombre, si esto está. ¿Sí? ¿Y cree que lo hubieran dado rogando a la mujer de Potifar? No. Y no, de todas maneras, imaginen que hubiera dicho, de todas maneras me metieron preso. Y por gusto. ¿O no? Parecía injusto eso. Parecía de que él desaprovechó una gran oportunidad. Pareciera. Pero ¿sabe qué? Cuando nos proponemos serle fieles a Dios, podemos lograrlo. ¿Usted cree que no? Podemos lograrlo. Con su ayuda, por supuesto, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Hebreo, bienaventurado el que soporta, ¿qué? La tentación, porque cuando haya resistido, recibirá el premio, recibirá la corona. ¿Cuántos hemos resistido? 1, 2, 3, 4 tentaciones. Muchos,